matorrales de baja productividad, son términos bastante antiguos, si se quiere, pero la gastronomía en sí es antigua. ¿No? Tiene, la cuna de la gastronomía comienza en Alemania, en Suecia, con los bosques europeos. Y el viejo continente nos brinda algunas actividades de manejo. Y nosotros como cono suramericano y subtropical adoptamos algunas de esas medidas. Así que lo que les pueda parecer antiguo, vetusto, pasado de moda, todavía se usa. ¿Sí? Por lo menos en gastronomía. Es una materia bastante interesante porque tiene sus complejidades, tiene sus cosas. Bien. Las existencias. Cuando hablamos de existencias, nos estamos refiriendo a cuánto bosque nativo hay en la Argentina. ¿Sí? Existencias maderables, decimos, y no maderables. Argentina posee una enorme extensión territorial, bien lo saben, con una amplia variedad de clima, geomorfología y suelos, lo cual determina la existencia de una gran variedad de ecosistemas. Ecosistemas orgánicos, o sea, todo gira alrededor de los árboles, ¿sí? Desde las selvas subtropicales y de montaña hasta los bosques subantárticos. Esos están en el sur de la Argentina, ¿verdad? Algunos conocen Bariloche, la isla Victoria, nadie ha ido de giras, ¿no? ¿Sí? Ahora ya no. Ahora vamos a empezar. Entonces, hola, la sociedad, servicios ecosistémicos, que otras formaciones vegetales no lo hacen. ¿Sí? Como la regulación del clima, la captación de dióxido de carbono, el ciclo de nutrientes, estamos pasando haciendo una lista rápida. ¿Sí? Alimentos, agua, bienes maderables y no maderables. Y también belleza escénica. Eso sí se puso de moda. Eso sí se puso de moda, la belleza escénica. Chicos, ¿quieren abrir más las ventanas ahí? Bien, ¿qué es la belleza escénica? Hay mucha gente que paga para ir a un mirador. Ustedes saben que son los miradores, ¿sí? Se van a la parte más alta y de ahí contemplan todo abajo, ¿verdad? Bien, eso se paga. ¿Y cuánto se paga? Está regulado por el Estado provincial cobra. No, muy bien. Es un servicio que no está regulado por las leyes del mercado tradicional. Eso escríbenlo. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta. Son servicios ambientales. Hay un servicio ambiental que sí internacionalmente tiene, como si dijera, un costo, que son los bonos de carbono. Los bonos de carbono vienen a equiparar la cantidad de dióxido de carbono medidos en toneladas que tiene una plantación o un bosque nativo y el beneficio que eso reditúa al país que tiene los bosques nativos. ¿Sí? ¿Y cómo surge el tema de los bonos? Perdón. ¿Ustedes escucharon hablar de esto? Profe, de Europa no salió la iniciativa para... La iniciativa, bueno, en realidad son 164 países, ¿sí? Los que se unieron en el protocolo de Kioto. De la COP. La Conferencia de las Partes. La Corporación de Partes, ¿sí? Eso vino después, todos los años, la Corporación de Partes se reúne en algún lugar del planeta. ¿Sí? Pero el tema era bajar las reducciones de dióxido de carbono. ¿Sí? O sea, promover las reducciones de dióxido de carbono de los países que más contaminan
al planeta con dióxido de carbono, que son preferentemente en ese momento eran Rusia, Estados Unidos, China emite mucho dióxido de carbono también, ¿sí? Bueno, los indios sí, no tienen tantas industrias, pero los que más pesaban en el tema de industria es Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos hasta el día de hoy no está figurando en los países para reducir dióxido de carbono. ¿Por qué? De hecho, se puede. No participa. No se escuché nada. Que ya no participa de la conferencia de las partes. Claro, ya ni siquiera participa de la conferencia de paz. Y sigue emitiendo. ¿Por qué? Porque no quieren bajar su estándar de vida. Ellos no quieren dejar de usar o sea, energías fósiles, que son las que más emiten, ¿verdad? ¿Y qué se hace con eso? Entonces, como en el protocolo de Kioto se dijo de que esos países con alta emisión de dióxido de carbono debían bajar sus emisiones, y si no lo hacían, tenían que comprar bonos de carbono para reducir su costo. Y lo hicieron. Y le van y le compran a la India, sí, al Amazonas, a Brasil, al pulmón del Perú. Y de alguna manera están en regla, si se quiere, con lo que se había pactado, aunque no estén formando parte. Rusia, debe ser hace 4 años que se ha derivado Rusia. No lo tengo ni presente. Pero nuevamente, el que más emite dióxido es Estados Unidos. Así que bueno, pero de todas maneras, haciendo un poco de lado la historia esa, es alguna forma de medir cuánto de dióxido de carbono están absorbiendo los bosques. Los bosques que tienen rápido crecimiento, que son los bosques cultivados, por lo menos en el cono sur de América, son los que más captan dióxido de carbono y los que en menor tiempo pueden estar en condiciones de beber bonos de carbono. ¿Está? Una hectárea de bosque cultivado capta 1/4 de dióxido de carbono por año. ¿Sí? 1/4 de dióxido de carbono, tonelada de dióxido de carbono por año. ¿Sí? Una hectárea. ¿Sí? Los bosques nativos no llegan al 1/4 de tonelada, ni siquiera llegan al 0,1. ¿Pero por qué? Porque tienen un crecimiento lento. ¿Sí? El bosque nativo que más rápido crece es el que está formado por sauces, por Salix voltiana, porque tiene una madera más liviana. ¿Quién hace cajones? ¿O ha visto dónde hace cajones? Bueno, el sauce tiene una madera liviana y por eso se hace cajones. ¿Está? ¿Vamos por ahí? Dentro de las ciencias forestales está el concepto de la sostenibilidad o sustentabilidad. ¿Cómo le gusta más? Sostenibilidad. Y también sostenibilidad del trabajo. Pero dice que la sostenibilidad tiene que ver con la parte económica en el tiempo. En cambio, la sustentabilidad con la parte ecológica. ¿Ustedes creen que es así? Sí. Es un juego de palabras. Es un juego de palabras. ¿Sí? Queda más bonito, no le gustó, qué sé yo. No, y en general los que hablan de sustentabilidad son las empresas que tienen como un discurso verde, pero hacen daño, ¿no? Entonces hablan de la sustentabilidad. Sí, es muy discutido. Sigamos leyendo. Bueno, este concepto ya tiene más de 200 años. Y fíjense, pues dónde nace y desde dónde dijimos nosotros, en Europa. A partir de allí nace. Bien.
Comenzando en un principio, con el abastecimiento a tiempo de la madera. Eso es lo que les importaba en un principio. ¿Sí? Que haya madera en el momento que ellos necesiten para la industria. Ese era el concepto de sostenibilidad. ¿Está? Sin embargo, ahora abarca valores sociales, culturales y ecológicos del bosque. Fíjense ahí. Hay una esfera económica, hay una esfera social y hay una esfera ambiental. Entre las tres hacen el desarrollo sostenible o sustentable, como quieran llamar. Entonces tiene que ser social y económicamente equitativo y tiene que ser ambiental y económicamente viable. Y entre lo social y lo ambiental tiene que ser vivible. Entonces, me pareció interesante este dibujo, más que el triángulo equilátero, porque ahí se ven las intersecciones, ¿verdad? Pero nuevamente, si la esfera económica se hace muy grande, ¿cómo quedan las otras dos? Minimizadas, ¿verdad? Y generalmente la esfera económica es la que manda. Se necesita madera para vivienda, como ley, ¿sí? Y ahí se le ha favorecido el aspecto social, pero ¿quién está en detrimento? El aspecto ambiental. Así que nuevamente, si bien es cierto, no deja de ser, como se dice, más amigable verlo así, el concepto de sustentabilidad todavía es discutido. Como ingenieros agrónomos trabajamos con esto, trabajamos con esos tres pilares y tenemos que tender a que esos tres conjuntos sean iguales, ¿sí? Para tratar de llegar a la sustentabilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Ya lo había visto este tema? ¿Dónde? El manejo de suelo. En ecología. En ecología. Perfecto. Bueno, hay un concepto sobre tierras forestales. Este también es un concepto viejo, inclusive el título es viejo. ¿Por qué? Porque antes se hablaba en la clasificación americana de suelos, que eso deben haber visto en edafología, que se decía, estas tierras que no son aptas para los cultivos, son aptas para los forestales. Bueno, lo vieron, ¿verdad? Y de ahí surgen conceptos sobre tierras forestales. Y más que eso, nosotros hablamos de la clasificación de las tierras depende de la capacidad de proveer bienes y servicios. ¿Está? Sabemos que hay bosques y bosques leñeros que no están sobre tierras exuberantes con materia orgánica y son tierras profundas, sin embargo están. ¿Sí? Entonces, es la capacidad de proveer bienes y servicios. Coso, ustedes lo van a ver mucho. El coso, el domingo coso. Bueno, es un ingeniero que ya en 1976 habla del proteccionismo activo en la parte forestal. No se trata de no tocar el bosque, sino de manejarlo científicamente para que sigan produciendo, ¿sí? Sin que se degrade ni comprometa el futuro ambiental. Está interesante. Ya en
1976 él lo decía. Bien, entonces, clasificamos los bosques por productivos o maderables y montes leñeros o matorrales. Y la palabra lo dice. Los productivos son aquellos capaces de producir madera de valor comercial en cantidades sostenibles. Y a eso, Cristian, él tiene un práctico. ¿Sí? Sí, el segundo cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre. Espera un poquito. Pero el objetivo es Bueno, realmente que eso puedan idear una subvención por el caso que mantenga una reserva de crecimiento que nos permita posteriormente que ese bosque se logre recuperar y sea un bosque resiliente. En eso manejamos práctica. bien. Y la estructura entonces permite extracciones periódicas sin perder la capacidad de regeneración. Eso es lo que tenemos que buscar. No desquilmar el bosque, sino que quede de regeneración. Hola Miguel, ¿cómo va? Y los montes leñeros, como su nombre lo indica, son aptos son de baja productividad y generalmente se utilizan para extracción de leña. El crecimiento es más lento y su porte es más reductivo, o sea, más bajito. Bien. El ordenamiento territorial es cognitivo. Esto ya lo vieron también en ecología. En base a la ley nacional, la 26331, las provincias han sido requeridas a través de esa ley para hacer un ordenamiento territorial de sus bosques. A través de un proceso participativo, dice. ¿Quiénes participaron a esto? La sociedad. La comunidad. ¿Qué sociedad? La comunidad que vive ahí en la zona. Claro, los aledaños al bosque. ¿Quién más? El gobierno puede ser. ¿Qué más? La universidad. Bien. ¿Quién más? Estaría, acá por ejemplo, tendría que participar, si les opinó ya la indígena de la flor. Que si un bosque nativo tuviese una comunidad indígena, tendría que participar la indígena. Acá no está Cochucuy, pero en Salta sí. En Jujuy pidieron participar y se negó, incluso hicieron un ordenamiento propio para esta provincia. En la flor. Gracias. Profe, la ley esa exige a la provincia que, o sea, complementen esa ley, pero muchas provincias como que evalúan, qué sé yo, economía, concientización y eso. Entonces sí. No, que esta ley complementa, o sea, el sistema provincial muchas veces tiene que complementar esta ley y por ahí evalúan aspecto económico, incluso con respecto a la concientización y todo eso, y por ahí no sé si se aprueban. Ellos se encargan de evaluar los proyectos, por así decirlo, y autorizan si se puede o no se puede realizar. Esa cosa sí, eso sí, porque el proyecto hay proyectos productivos y proyectos de conservación. Claro. Ok. Yo sé que hasta 5 años se tiene que volver a hacer. ¿Qué estamos pasando? Y además los presupuestos mínimos que se han establecido por ley no se están asignando, que se ha visto además de la protección. Bien. Bien. Entonces, todas las áreas con bosque nativo han sido designadas a una de las siguientes categorías: rojo, verdes y amarillo. Lo interesante es que el rojo en toda la Argentina representa el 19%. El amarillo el 61%.
¿Qué les dice eso? Hay pocas reservas naturales. Hay pocas reservas. O sea, hay muy poco lugar, ¿sí? Para hacer producción. Somos ingenieros agrónomos. Bien, esto viene a cuenta de los montes leñeros. El monte, esta es la provincia del monte, todo lo negro. Es muy grande. Entonces, se estima que el 60% de los montes nativos corresponden a montes leñeros. ¿Se acuerdan que hablábamos de bosques maderables y montes leñeros? Vamos a ver cuánto de bosques maderables. Fíjense los bosques maderables. Han situado Misiones, por excelencia. ¿Sí? Y fíjense al costado, a las araucarias, el pinos para acá. Que es muy diferente a este paisaje. En realidad, bueno, pocos árboles han salido, pero son muy bajitos. Tienen poco fuste. Son muy bajos. Entonces, de esto sí sale madera de las araucarias. La araucaria angustifolia del pino paraná, ¿sí? Es una de las coníferas argentinas que tenemos nativas. ¿Sí? Ingresó por Brasil. Y bueno, y nosotros la naturalizamos acá en Misión. ¿No? Pero esto produce tanto pulpa para papel como madera. Muy buena, preciosa. Y fíjense el fuste. El fuste es todo, ¿no? Miren dónde tienen las ramas. Y todo esto es fuste. Entonces, estos sí son especies maderables. ¿Ok? Entonces, todo Misiones, esta es la zona de la Araucaria, que lo vamos a ver, donde prácticamente todo es pino paraná. Entonces allí están los bosques maderables. Bien. Los bosques maderables, no los puse ahí en los videos, no son más de 12 millones de hectáreas de bosque nativo. El bosque nativo tiene en total 32 millones de hectáreas de bosque nativo en la Argentina. Hay una segunda revisión, la del año 2024. 2020. Sí, 52 millones. O sea, justamente en la pandemia aumentó 52 millones. De 32 aumentó 52. 52 es actualmente entonces la cantidad de bosque nativo. ¿Y ustedes qué piensan? Estamos a 6 años de la pandemia. ¿Qué pasó? Si bien es cierto, bueno, muchos zorros y pumas se acercaron a las viviendas durante la pandemia, pero ¿qué pasó con los bosques nativos? ¿Por qué de pronto 20 millones de hectáreas de bosque nativo? ¿Se prendieron fuego? No, pero hubiera sido menos entonces. Es más, algunos dicen 31.400.000 hectáreas de bosque nativo. Le van a dar el primer censo, el primer inventario, perdón. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Es que, si bien es cierto, se aceptó que árboles de menores de 5 metros de altura se siga interpretando, se los siga clasificando como árboles, como las queñas, ¿sí? Y eso
aumentaba un poco nada más, ¿sí? Lo que se aceptó también es todo la zona buffer, que es la zona circundante a los bosques nativos, ¿sí? Eso le llaman zona buffer. Supongo que este es el bosque nativo donde estoy yo y todo lo que me rodea a mí es una zona buffer. Es como que sí, regular, está regulando el bosque nativo. Pero eso es bosque nativo, nuevamente. Pues puede ser un pastizal, puede ser un matorral, ¿sí? Un monte leñero de baja productividad, o puede ser otras tierras forestales. Y nuevamente nosotros vamos a trabajar con árboles, ¿sí? Y nosotros necesitamos concretamente saber cuánta existencia de algarrobo, de quebracho, de cedro hay, y no tanto cuánto está circundando. Salvo que hagamos un inventario de biodiversidad, que eso sí puede ser también. Y ahí sí nos interesa. Pero generalmente el agrónomo va y lo buscan para hacer un inventario o un censo comercial de madera. Yo quiero vender la finca. Quiero saber cuánto va a ser el costo de mi finca. Y usted me va a decir, bueno, pero a ver, usted está en San Pablo y entonces tiene, a ver, 7 unidades ganaderas por hectárea. Sí, pero yo tengo plantaciones de cedro, de pino, de eucalipto. ¿Cuánto vale mi finca? Entonces, buscan un agrónomo. ¿Y el agrónomo qué hace? Hace un censo. Mide, saca el volumen en metros cúbicos. ¿Cuánta madera hay en ese bosque? ¿Cuánto cuesta el cubo de cedro? ¿Qué? Pone ahora. Después de mi paso de ya debe estar no debe estar en 300.000 pesos. El cubo. Después ya sin tableado. Cubo en rollo. Sí, sí. Por lo menos así, si ya le perdí el gasto, pero está subiendo. $200 por año. Por supuesto. Vamos a $200. Fíjense el cubo de cedro. Entonces mi finca vale más. Y por eso va el agrónomo. Va a ubicar y saber cuánta madera y equiparla con el valor. Entonces, a partir de ahí, uno sabe cuántos cubos hay verdaderamente. ¿Y qué hacemos con los 51 millones? Y volvemos a los 32. Porque esos sí han sido árboles, sí han sido parcelas, ¿sí? Que se han inventariado árboles. ¿Está? O sea, que el número bueno es 32 millones de hectáreas. Ustedes tienen los dos. Tienen el 32 y tienen los 52. Mucho. Profe, y el dato que había dado de 12 millones de hectáreas, ¿qué bosque correspondía? No te entendí. Bosques maderables. Esos bosques maderables se dijeron en el año 76 y nunca más lo volvieron a hablar. O sea, el único dato que hay hasta Son 20 millones de hectáreas de bosque leñero o de monte o matorrales de baja productividad. ¿Sí? Entonces, supongamos que sea así y que toda yuca y que toda misionera sea maderable. Eso pasa con las estadísticas en la parte forestal. Generalmente, ¿qué hace la dirección de la Azul? De ganadería y desarrollo agrícola? Bien, estadísticas anteriores. Y como no quieren perder, siguen dando las mismas estadísticas. Ese es un tema para averiguar. ¿Bien?
Entonces, los individuos que están en la zona buffer no tienen valor maderable, por eso no se considera la hectárea esa, digamos. Claro. Bien. O sea, lo que pasa es que aumenta la superficie, Claro, pero no la existencia. Y ahí volvemos al primer punto. ¿Por qué hablamos de existencias? ¿Sí? Podemos decir que el bosque chaqueño tiene 60 millones de hectáreas, pero en realidad hay 23 millones. ¿Ok? ¿Está? Por ahí vamos. ¿Cuánto hay a nivel mundial? 4.000 millones de hectáreas. Esos son los bosques del mundo. ¿Sí? A nivel mundial. Ahí vamos por ahí. Ocupan el 30% de la superficie total de la Tierra y representan el 80% de la biomasa vegetal total. Es mucho. Entonces contiene más carbono en biomasa y suelos que el que está almacenado en la atmósfera. Representan entonces el 75% de la producción primaria bruta terrestre. Fíjense lo importante que son los bosques. Esto lo tienen en el aula virtual, ¿no? Pero vayan escribiéndolo. No sé qué tenía esa foto ahí. Entonces, haciendo un poco de historia, y nosotros siempre volvemos a la historia. Hacia 1914 Argentina contaba con 106 millones de hectáreas de bosque. Ahí estamos 32, ¿se acuerdan? Dejamos ahí. Bien. En 1956 quedaban 60 millones de hectáreas. Se perdieron siguiendo el paradigma desarrollista de la época, que consideraba que los bosques nativos eran materia prima y debían recomponerse. Otros investigadores, en cambio, consideran prioritario el uso de la celulosa para papel, taninos de maquebracho y resinas que contribuyeron a la industria de los barnices, las pinturas y los barnices, ¿no? Además de darles el valor de protección de cuencas y corrección de torrentes. Esto ya lo decían en 1958. Un gran auge en esa época. Bien, en 1986 los valores alcanzaban 44 millones de hectáreas. Hace 40 años atrás. Ahí está mal la fecha. 35 millones de hectáreas, y a finales del 2009 al 2011 se registran 32 millones de hectáreas. El primer inventario nacional de bosque nativo, 2005-2009. En el 2023, ahí están las 52 millones de hectáreas, que es la segunda actualización del lote de hoy. Y ese asterisco es lo que vinimos conversando ahora. ¿Sí? ¿Cómo van hasta acá? Bien. Productividad de los bosques. Hay una productividad bruta y hay una productividad neta. ¿Sí? Los ecosistemas forestales son la principal fuente de madera y energía, como lo indican 3.400 millones de metros cúbicos anuales de extracción de madera a nivel mundial. Son cifras a nivel mundial, para que tengan una idea. Eso lo dice FAO. Al mismo tiempo, son el almacén principal de carbono terrestre, ya que almacenan 861 petagramos, o sea, 10 a la 15 gramos. Fíjense lo mucho. El 44% está en el suelo, como carbono edáfico, a 1 metro de profundidad. Son las grandes reservas de carbono. El 42% en la biomasa,
tanto aérea como subterránea, o sea, las raíces cuentan acá. ¿Sí? El 8% es madera muerta y el 5% pertenece al mantillo. Entonces, esta distribución depende del tipo de bioma, por supuesto, clima y precipitación, lo que dijimos el otro día, la composición de especies y la intensidad del aprovechamiento. Los bosques de México, esto les doy como ejemplo, producen 347 toneladas por hectárea en el bosque maduro y en el bosque húmedo 225. O sea, menos. ¿Por qué? Porque el bosque maduro, húmedo, tiene un mayor crecimiento, ¿sí? Entonces tiene menor densidad la madera, ¿está? Es menos pesada, es más blanda, si se quiere. ¿Está? Profe, ¿el carbono también está referido por año? Sí, por año. Vamos a ver. Una pregunta, ¿por qué a veces dice tonelada por hectárea y otras veces dice metros cúbicos? Porque la tonelada por hectárea es cómo se mide en biomasa aérea y tronco, ¿sí? En lo otro, el suelo. El petagramo es en suelos. O sea que se fija más carbono en el suelo que en la biomasa. Y hablando precisamente de agua, el buen punto, Horacio, ¿no? ¿Cómo se mide la productividad del bosque? Y ahí está. Se mide a través de la biomasa acumulada. Hay una productividad primaria bruta, que es la energía total fijada por la fotosíntesis, ¿sí? Y hay una productividad primaria neta, que es la que queda después de la respiración. ¿Está? Entonces, básicamente es lo que vemos crecer como madera y como hojas, biomasa. Ahora, esa biomasa, para medirla, se la seca, ¿sí? Se deshidratan todas las hojas y se pesa. Y así se mide cuánta biomasa hay. Bueno, ahí está. Se mide en kilogramos por hectárea y por año. La energía fijada por la fotosíntesis sustenta el crecimiento de las plantas. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ¿verdad? Y produce la materia orgánica que es consumida por animales, plantas y los microorganismos. Bueno, el clásico arbolito que capta la energía lumínica y la transforma en energía química. ¿Sí? La producción primaria determina la cantidad de energía disponible para sostener a todos los organismos, incluidos al hombre. ¿Sí? Más de lo que veníamos diciendo. La productividad neta, igual a la productividad primaria, área es aproximadamente en un bosque mixto de Europa, es igual a 12 toneladas por hectárea, que corresponden a biomasa aérea verde seca. 4 de las toneladas corresponden a hoja, 5 a ramas, 2 toneladas a raíces y 1 tonelada al sotobosque, también lo miden. No el sotobosque, la cantidad de hojas que caen en el sotobosque. Y el tronco tiene 240 toneladas por hectárea. La biomasa subterránea incluye la masa radical, no digo radicular, porque la radícula le pertenece a la semilla. Esto es radical porque le pertenece a la planta. ¿Sí? Microorganismos del suelo, hongos y lombrices. 1,2 toneladas por hectárea. En total, aproximadamente 250 toneladas por hectárea. Bien. ¿Cómo vamos? Bien. Los tengo a todos despiertos, así que pensé que
Bien. La Organización de las Naciones Unidas dice que bosques es toda superficie de tierra de más de media hectárea. 5.000 metros cuadrados, con árboles de altura superior a 5 metros. Y una cubierta forestal del 10% más. Acá me pasaron el dato, me dicen que murieron el año pasado, estaba 350.000 pesos el cubo de 350 dólares. Vamos, dólares. Mucho. Sí, Bien. Bueno. Los árboles de bambú, que se está considerado como bosque, ¿no? Y la biografía. Esta es parte de la biografía, ¿no? Falta todavía. Bien. Tienen habilitada en el aula virtual en teoría. ¿Sí? Ahí está todo el ejemplo de derecho forestal. ¿Sí? Bueno, creo que hasta ahí